escuchan? Una vez, me hace gracia porque una vez estábamos nos llevaron al Teatro Nacional a una presentación de la Sinfónica. Por cierto, me quedé dormido esa vez, ¿verdad? Porque no me gusta mucho la música clásica. Hay algunos que sí, otros que no, ¿verdad? Pero el Señor le pregunta a todos, ¿me escuchan? Y todos le decían por aquí, sí, sí. Y por allá uno le dice, no. Le dice, entonces, ¿cómo me contestó? Dice. Ok, entonces, pero gracias a Dios sí nos escuchamos. Sí me escuchan, ¿verdad? Ok. Si le dice que no y le preguntó, entonces, ¿cómo me contestó, verdad? ¿Cómo sabe que le estaba preguntando eso? Bueno, damos gracias a Dios porque nos permite un día más estar acá. Y gracias a Dios porque Él ha sido bueno durante esta semana, durante estos días, durante estos casi 2 años que llevamos, ¿verdad? De pandemia. Pero aquí estamos, como hemos dicho, ¿verdad? Aquí estamos, gracias a Dios. Quisiera que todos buscáramos en nuestras Biblias, en Lucas capítulo 22, Lucas capítulo 22, versículo 31 y 32. Lucas capítulo 22, versículos 31 y 32. Dice así la palabra del Señor. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearnos como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte y tú una vez vuelto confirma a tus hermanos. Quiero que ustedes hagamos cuando éramos pequeños, que guardábamos por ahí las cosas. Guardemos estos versículos por un momento. Tengámoslo ahí marcado en la Biblia, marquémoslo. Y pensemos en esto. Vean que el Señor le está diciendo, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearnos como a trigo. ¿Qué tal si nosotros en vez de decir Simón, Simón, pusiéramos el nombre de nosotros? Y pusiéramos ahí y dijéramos, Alejandro, Alejandro, Satanás te ha pedido para zarandearnos como a trigo. Oremos. Padre, te damos gracias en esta mañana porque tú nos bendices y nos ayudas. Te pedimos en este momento que tú nos ayudes y nos des entendimiento, Señor, que hables a nuestro corazón, a nuestro entendimiento, para que lo que aprendamos en esta mañana lo pongamos en práctica en cada una de nuestras vidas. Te damos gracias, te bendecimos y te alabamos, porque tú eres fiel y eres grande, Señor, y nos ayudas en todo momento. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Hoy le he llamado a la reflexión arrepentimiento y perdón verdadero. Y vean qué interesante, empiezo con este versículo de Lucas 22, 31, donde dice, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearnos como a trigo, porque Satanás en alguna ocasión ha pedido la vida de nosotros para empezarla a zarandear. Pero qué bonito es la segunda parte de ese versículo 32, donde dice, pero yo he pedido por ti, pero yo he rogado por ti, para que tu fe no falte, y tú una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Y vean qué bonito, a pesar de que muchas veces hemos sido zarandeados por el diablo nos ha agarrado y nos ha removido y nos ha dado un buen remesón en nuestra vida espiritual. Y algunas veces hemos sentido que hay veces hemos tratado de a veces hasta alejarnos de las cosas del Señor o de apartarnos de los caminos del Señor. Se cumple lo que dice el versículo 32. Pero yo he rogado por ti. Pero yo he rogado por ti, dice, para que tu fe no falte. Y una vez vuelto, una vez que regresemos, confirmemos a tus hermanos. Nos ha servido tal vez esa experiencia para ayudarle a otra persona, ¿verdad? Para ayudar a otra persona a que no pase tal vez por esa situación, o si ha pasado por esa situación, poderlo aconsejar y ayudarle. Nos hemos arrepentido. ¿Cuántas veces usted no se ha arrepentido de algunas cosas que ha hecho? Pensemos por un momento. ¿Cuántas veces no nos hemos arrepentido de cosas que hemos hecho y dice, no debí haber hecho eso? ¿Cuántas veces nos ha pasado, como lo vamos a ver ahora, que hemos llorado delante de la presencia del Señor y le hemos dicho, Señor, te he fallado? ¿Nos hemos arrepentido de lo que hemos hecho? Sí. En una ocasión, a manera de ilustración, acabamos de terminar de almorzar donde la casa de mi suegra
y le llegó una llamada a mi hijo y me dice, bueno, le dijeron que un árbitro había cancelado para dirigir una triangular. Mi hijo era árbitro, entrenador de fútbol, todo lo que era con deportes, entrenador de baloncesto, le gustaba el voleibol, bueno, todos los deportes le gustaban, atletismo, todo lo veía. Pero él se metió a arbitrar y entonces le llamaron como a la 1 de la tarde que un árbitro había cancelado y que la triangular era a las 3 de la tarde aquí en Curriabat, que si le podía ayudar. Entonces mi hijo tenía otro compromiso, me vuelve a ver a mí y me dice, pa, ¿me puede ayudar usted a ir a arbitrar ahí? Y le digo yo, ¿y qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que hay que arbitrar, verdad? Yo en alguna ocasión había medio arbitrado ahí, algunas veces, y entonces le digo, ¿qué son los partidos que hay? Y dice, es facilito, es sencillo, es una triangular amistosa de mujeres, me dice. Le digo, sí, está bien, ¿y qué equipos son? Me dice, bueno, juega Curriabat, juega San Francisco de Ríos y juega Desamparados. Eran los 3 equipos que jugaban. Entonces, ya yo me quedé así, digo, pero es fácil, es sencillo, eso es pan comido, me dice. Eso es facilísimo, vaya, usted gánese esa plata ahí y vaya de arbitre. Y en verdad, yo agarré mi letincillo, ahí me puso la camiseta de árbitro, la pantaloneta, las medias, los tacos, las tarjetas, el pito y un lapicero ahí para que apuntara, ¿verdad? Cuando apuntan ahí, como los polacos, ¿verdad? Ahí, que le sacó tarjeta amarilla tal, que le sacó tarjeta roja al otro, o no sé, ¿verdad? Para que fuera apuntando ahí. Y en verdad me fui ahí al estadio de Curriabat, aquí nomás, a arbitrar. Y el primer partido que me tocó arbitrar era San Francisco de Ríos contra Curriabat. Estoy yo empezando a pitar y había una jugadora número 10, muy buena por cierto, era zurda, dicen que los zurdos son muy buenos para jugar fútbol, ¿verdad? Y tenía una habilidad para el fútbol y era buenísima, pero tenía un problema, que peleaba mucho. Y empezó a pelear con otra jugadora de Curriabat y empezó. Y entonces yo, en primera instancia, la llamé y le dije, tranquila, porque si no la va a tener que expulsar, tranquila, ya cálmese, no siga. Y siguió. Y resultó ser que ya eran tiempos de 15 minutos, ya estaba casi como el minuto 13 y hubo un tiro de esquina. Y entonces yo oigo que se están manoteando ahí, que se están empujando. Y me acerco yo y veo la número 10, de San Francisco con otra de Curriabat. Entonces yo agarro la tarjeta amarilla y digo, tarjeta amarilla para usted y tarjeta amarilla para usted. Y si siguen eso, van para afuera. Yo con autoridad, ¿verdad? Ahí presionando, ¿verdad? Tarjeta amarilla para usted, tarjeta amarilla. Y si sigue, va para afuera. Pero resulta que terminó el primer tiempo. Y aquí viene lo interesante, es una advertencia. Y quiero que nosotros hagamos caso a eso, a las advertencias. Porque cuando llegó y terminó el primer tiempo, ya iba a empezar el segundo tiempo, y yo estaba en el centro de la cancha esperando, ya había llegado el equipo de Curriabat, estábamos esperando que llegara la gente de San Francisco, y se me acerca el centro delantero, que era la que iba a mover el balón, y me dice, profe, qué valiente usted. Y le digo yo, ¿por qué? Me dice, usted iba a expulsar a la número 10 de San Francisco. Le digo, ya, y si siguen esas circunstancias, y en el segundo tiempo se complica la cosa, ya, y le toca sacar la tarjeta roja, porque ya tiene amarilla. Me dice, qué valiente es usted, me dice. Y le digo yo, ¿pero por qué me dice que qué valiente? Y me dice, porque esa muchacha viene de una expulsión de 2 años. Le sacaron tarjeta roja y iba a agarrar al árbitro, le iba a pegar, hasta con un puñal lo persiguió para apuñalearlo. Y me quedo ya así, digo yo, ay André, vale más que era facilito lo que me mandaste a hacer, ¿verdad? Pero es una advertencia, me dio una advertencia a la muchacha. Entonces, ¿qué creen ustedes que pasó en el segundo tiempo? Bueno, gracias a Dios San Francisco ganó 2-0, ¿verdad? Pero esa tarjeta roja que estaba aquí y que podía sacarse, se quedó guardada y no salió para ningún momento, para nada, se quedó ahí guardada. Y yo me mentalicé de que si había una falta y era la número 10, no era tarjeta roja. Pero la advertencia valió. La muchacha me dijo a mí, si usted expulsa a la número 10 de San Francisco, se puede ver en un problema. Jesús le está diciendo a Pedro aquí en el versículo 31 de Lucas, Simón, Simón, el diablo ha pedido tu alma para zarandearte. Tenga cuidado, se lo está advirtiendo, se lo está diciendo y nos dice a nosotros, tengan cuidado porque el diablo en cualquier momento nos puede zarandear, nos puede mover la rama, nos puede tratar de hacer caer. Nos lo está advirtiendo y se lo está advirtiendo a Simón. ¿Qué hubieran hecho ustedes
Imagínense, en aquellos tiempos era Jesús directamente el que se lo estaba diciendo. Y se lo dijo a Simón, le dice, Simón, el diablo está pidiendo tu alma para zarandearte. ¿Qué hubieran hecho ustedes? Si hubieran preparado o hubieran hecho lo que vamos a ver que hizo Simón. Yo creo que muchas veces hacemos lo que dice Simón, lo que Simón hizo. Hay una advertencia, nos están diciendo, no, tengan cuidado. Pero Simón no tuvo cuidado. ¿Okay? Entonces guardemos este versículo para el final, la segunda parte, el versículo 32 de Lucas 22, 32. Dejémoslo marcado ahí para el final, porque nos va a servir al final. Pero vean qué interesante, Jesús anuncia que Pedro lo va a negar. Y vean qué interesante, en los 4 evangelios se escribe la negación de Pedro, en los 4 evangelios. ¿Cuántas personas se dieron cuenta de que Pedro había negado a Jesús en aquel tiempo? Un montón de gente, me imagino. En instancia, los primeros 12, los discípulos, ¿verdad? Todos se dieron cuenta de que Pedro lo había negado. Fue exhibido públicamente. Pero yo creo que era necesario para Pedro, como lo vamos a ver, que Jesús lo exhibiera de esa manera, para que Pedro recapacitara, para que Pedro entendiera qué es lo que el Señor le estaba enseñando a través de este paso que iba a suceder, de esta negación que Pedro iba a tener. Y si nosotros lo vemos así fríamente, ¿cuántas personas en el mundo han leído la Biblia? Millones. Y en alguna ocasión ese millones de personas, así como nosotros hoy, van a leer de que Pedro en algún momento negó a Jesús. Nos va a servir a nosotros en esta mañana para aprender de que nosotros debemos de aprender a reconocer esas alertas, esas alarmas, de cuando Satanás nos va a zarandear, nos va a tratar de apartar del camino del Señor, ¿verdad? Le va a servir a muchas personas también en el mundo. Y pensemos por un momento, ¿qué pasaría si Jesús nos negara a nosotros? Imagínense, ¿verdad? O sea, qué duro sería, ¿verdad? Y tendría razón de Jesús para negarnos a nosotros, claro que sí, ¿verdad? ¿Sí? Pero gracias a Dios que no lo hace. Gracias a Dios que no lo hace. Y aquí Pedro nos está dando una lección de que fue un fracaso vergonzoso, de que hubo bastante dolor a través de este paso que dio, que la Biblia es un libro que no esconde los fracasos tampoco, ¿verdad? Y exhibe también. Y Pedro fue exhibido públicamente ante mucha gente a través de este fracaso que Pedro le sucedió. Veamos el contexto por un momento. ¿Cuántos de ustedes han estado, y veámoslo así, en el lugar equivocado? Ustedes hubieran sido Pedro y resulta que llegaron a arrestar a Jesús. ¿Recuerdan la parte cuando llegaron a arrestar a Jesús? ¿Qué fue lo primero que hizo Pedro cuando llegaron a Jesús, a arrestar a Jesús? Ah, sí, llévenselo, tranquilo, vaya. Aquí está, véanlo, se lo entrego, tome, aquí está, agárrelo. Es más, si quiere le ayudo a ponerle, bueno, en ese caso no le ponían las esposas, sino que le decían, bueno, aquí lo amarramos o le ponemos lo que tenga. Tome, aquí está. Eso no fue lo que hizo Pedro, ¿verdad? ¿Qué fue lo que hizo Pedro cuando llegaron a arrestar a Jesús? ¿Quién recuerda la historia? De una vez sacó el cuchillo y la espada ¡fua! Y le voló una oreja a uno de los que llegaban a arrestar a Jesús. Jesús tuvo que reparar otra vez, ¿verdad? Y pensemos por un momento. Pedro hizo eso, lo vieron los que llegaron a arrestar a Jesús, los guardas, los que estaban a la par, los que llegaron contra Jesús, lo vieron quién fue. Y tal vez hasta estuvieron comentando cuando arrestaron a Jesús y dice, uy, ¿te acordás aquel que le voló la oreja al soldado? ¿O te acordás aquel que andaba vestido así, así, así? Mira, ¿te recordás que tenía barba o que tenía ¿te acordás quién era? Pedro estaba en el lugar equivocado. Jesús les había dicho a ellos que no se acercaran, que se mantuvieran alejados de Él para que lo dejaran pasar por ese momento de la crucifixión, que no se metieran, que se alejaran por un momento, que se separaran de Él por un momento, porque después iban ellos a entrar en función. Pero les dijo, manténganse alejados. Pero Pedro estaba en el lugar equivocado. Pedro, en vez de irse a su casita, a estar tranquilito ahí,
bueno, no podía prender la televisión ni verlo por internet como nosotros, ¿verdad? A ver qué estaba pasando con Jesús. Yo imagino que si en esos tiempos hubieras pasado por vía satélite, no vía satélite, no, porque ya no existe, ¿verdad? Sino que ahora es todo por internet o por Facebook o por Instagram o por todos esos, ¿verdad? Entonces todas las veces hubieran estado enfocados en esa noticia de que arrestaron a Jesús y lo iban a crucificar. Pero Pedro, en vez de estar donde Jesús estaba arrestado, que era la casa de uno de los sacerdotes o de una de las partes del Sanedrín, debería estar en su casa. Pero él dice que se fue a seguir a Jesús donde estaba. Se puso en la boca del león. ¿Ah? Se fue. Imagínense ustedes. Dice en Juan 13, del 36 al 37, no lo vamos a leer, pero dice que él no quiso hacerle caso y le seguía de larguito. Se metió estaba en la casa ahí, en el patio donde tenían a Jesús arrestado. Ahí estaba, donde lo iban a interrogar, ahí estaba Pedro metido. Imagínense ustedes, ¿qué hubieran hecho ustedes recién cortándole la oreja a uno, sabiendo que lo van a reconocer, hubieran estado ahí, se hubieran metido ahí? ¿No? ¿Verdad? Vean, si algo aprendí yo del lugar equivocado con mi hijo fue que hay un lugar donde yo no puedo ir. Hay un lugar donde yo no puedo ir. Mi hijo era entrenador de fútbol y él iba al Collella Fonseca, iba a la cancha de Mateplátano, iba a todos lados. Pero yo, honestamente les digo, si ustedes me mandan ahí a la cancha de Aranjuez, no puedo. O sea, las 2 veces que he ido, una vez que fui que fue Kimberly, ¿se acuerda? Que vimos por una camiseta ahí que le habíamos prestado a un muchacho, y no me acuerdo la otra ocasión, entré y salí llorando. No puedo. Yo no me puedo acercar ahí. Entonces me dice un muchacho, no, si eso le hace daño, ni se acerque ahí. Ni se acerque ahí. No se acerque. No estar en el lugar equivocado. Pedro, por lógica, debió haber pensado, dice, en ese lugar no tengo que estar. ¿Cuántas veces nosotros también jugamos con el pecado? Hay lugares donde no debemos estar. Donde sabemos que la tentación está ahí a la mano. Pero ahí vamos. Ahí nos quedamos, ahí nos metemos. Tengamos mucho cuidado, porque Pedro no fue por obediencia que estuvo ahí, sino fue porque él quiso estar ahí. Imagínense, fue tanto fue tanto la cuestión de estar ahí que se mezcló y se hizo como uno de ellos. Imagínense, Pedro, el discípulo, estaba inmiscuido entre la pelota ahí, ¿verdad? Tratando de ver qué es lo que acontecía, qué es lo que pasaba, pero a él se le había hecho una orden de que no estuviera en ese lugar. ¿Cuántas veces a nosotros nos dicen, no se acerque a esos lados, no busque el peligro? Si nosotros sabemos que somos débiles, no sé, con el licor, ¿por qué nos vamos a ir a meter a un bar? O nos vamos a ver donde hay cosas que sean de licor. Si tenemos problemas con el dinero, ¿cómo vamos a pedir un puesto de cajero y que nos den las platas si tenemos problemas con que nos guste dejarnos el dinero? ¿Cierto? Si nos gusta el chisme, ¿cómo nos vamos a acercar ahí donde más se cuentan las cosas? O donde más tengamos ahí para hablar y para que nos cuenten y para poder decir. Lugares equivocados. Pedro estaba en el lugar equivocado. No debía estar donde Jesús estaba arrestado. No debía estar cerca del maestro. Porque vean que las personas fácilmente lo iban a identificar. Las personas fácilmente estaba en peligro. Estaba arriesgando hasta su propia vida. ¿Cierto o no? Y pensemos por un momento. Honestamente, usted hubiera estado ahí. Usted se hubiera acercado donde Jesús estaba arrestado y sabía que como iban a matar a Jesús, lo podían matar a usted. No, debíamos de ver, pero Pedro, y vamos a irnos a Marcos, ahora sí, vamos a irnos a Marcos 14, y vamos a ver que a Pedro se le había advertido que antes de que el gallo cantara lo iba a negar 3 veces. ¿Y qué fue lo que dijo Pedro? Cuando a Pedro se le dice que el Señor llega y le dice, Pedro, antes de que el gallo cante me vas a negar 3 veces.
Antes de que el gallo cante 2 veces, me vas a negar 3 veces. Así le dijo el Señor. ¿Y qué dijo Pedro? ¿Ah? No, Señor, no, Pedro, yo. La casa, que nos cuiden anoche porque estaba abierto, estaba destapado, el segundo piso estaba destapado. Y entonces me dice mi esposa, ¿por qué no nos llevamos a ese muchacho para que nos ayude a cuidar en la noche? Porque como está abierto, nos da miedo que alguien se suba por el techo, ¿verdad? Y se lleve los materiales o se nos meta a la casa y nos robe todo, ¿verdad? Le digo yo a mi esposa, pues sí, ¿verdad? El muchacho estaba sin trabajo. Y entonces, ya y lo que nosotros le dimos fue un bate, ¿verdad? Para que él estuviera ahí y un cuchillo de machete, ¿verdad? Por lo menos para que asustara, ¿eh? para que se defendiera. Pero resulta que Andrei, el hijo mío, tenía una espada de plástico, ¿verdad? Y entonces llegó y le hizo una broma al muchacho. Nosotros no nos dimos cuenta hasta que pasó lo que pasó. Agarró el bate, se lo quitó y puso la espada de plástico. Entonces resulta que el muchacho, se oye una bulla ahí como algo en el techo y el muchacho se levanta en carrera y sale a ver, ¿qué es la cosa? ¿Qué es la cosa? Y ya me levanto yo, ¿y qué es la cosa? ¿Y qué es la cosa? Y vuelvo a ver al muchacho con la espada de plástico de Andrei. El arma que iba a usar para luchar contra el maleante, supuestamente, una espada de plástico. Y le digo, muchacho, ¿pero qué hace con esto? Y el bate que usted me dio, y se queda viendo la espada de plástico. Todos nos reímos, todos nos gozamos, pero ¿qué hubiera pasado si el maleante llega y se mete verdaderamente? Ya a ese muchacho le va mal, ¿verdad? Le va mal, y a todos los que estábamos ahí nos va. Pero así trataba o intentaba pelear Pedro, de esa manera, con un arma que no era la adecuada, con un arma que dependía de la carne o que dependía de él. Además, el momento cuando huyeron al ser arrestados, ellos quedaron solos. Y como el Señor le dijo, separados de mí, nada podéis hacer. San Juan, capítulo 15, versículo 5. Todo poder para vencer la tentación viene del Señor. Por eso, cuando no tenemos comunión con Él, fracasamos. Separados de mí, nada podéis hacer. Si usted le viene una tentación, si usted le viene un problema, si usted le viene el pecado, confróntelo con las cosas del Señor. Confróntelo agarrado de la mano del Señor. Y finalmente dice también, parte del proceso de la caída, es que se había mezclado con los enemigos de Cristo, identificándose como uno de ellos. Ya no era Pedro el apóstol, era Pedro el que estaba viendo a ver cómo acusaban a Jesús también, porque tenía que fingir que era uno de ellos para que a él no lo mataran también. ¿Cuántas veces nos sucede a nosotros en el ámbito espiritual eso? ¿Cuántas veces caemos en ese error también nosotros? Y vean que ustedes que es como un proceso, ¿verdad? Le vamos abriendo puerta y al final caemos. Pedro empezó en un proceso y cayó. Pregunto en esta mañana, ¿cuántos de nosotros hemos pasado por ese proceso de la caída? Y hemos visto las alarmas que se nos encienden. Y tal vez el Espíritu Santo, que es el que tenemos, ¿verdad? Que es el que nos dice, cuidado, cuidado. ¿Recuerdan ustedes la serie de Perdidos en el Espacio? ¿Cuántos recuerdan la serie de Perdidos en el Espacio? Que había un robot y cada vez que se acercaba a alguien hacía peligro, 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 peligro y se le encendía unas luces y movía los brazos, peligro, peligro, y todo el mundo sabía que algo pasaba, que algo venía. Y en verdad venía algo que iba a pasar. El Señor nos está diciendo en esta mañana, Él nos da alarmas, Él nos da pautas, Él nos dice, estás por caer, vas a tener problemas si no te acercas a mí. Y a Pedro se lo dijo, Pedro, cuidado, usted va a ser zarandeado, va a ser movido. ¿Y Pedro qué dijo? Aquí estoy yo. ¿Cuántas veces hemos dicho nosotros, aquí estoy yo? Y el diablo hace con nosotros lo que nos da la gana. Porque así es. El diablo hace con nosotros lo que nos da la gana. Dice que se mezcló
con los enemigos, identificándose como uno de ellos. ¿Cuántas veces nosotros lo hemos hecho? Pero vean qué bonito, a pesar de todo, y nosotros como creyentes nos ha pasado. ¿Cuántos de ustedes, pensemos por un momento, es un momento doloroso, pero cuántos de nosotros hemos llorado alguna vez delante de la presencia del Señor porque le hemos fallado? ¿Cuántos de nosotros hemos experimentado derramar lágrimas y decirle, Señor, perdóname? Señor, aquí estoy, te fallé. ¿Cuántos? Yo creo que casi todos, o al menos todos, en alguna ocasión nos ha sucedido que hemos tenido que decirle al Señor, Señor, perdóname. Señor, te he fallado. Y vean ustedes, vamos a irnos a Marcos, capítulo 14, versículo, quedamos en el 71. Cuando dice, entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco a este hombre. ¿De quién habláis? Y el gallo cantó la segunda vez. Entonces, ahí es donde viene, y por eso le hemos puesto a esto arrepentimiento y perdón, a esta enseñanza de esta mañana. Entonces, Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho. ¿Cuántos de nosotros, cuando nos hemos arrepentido, nos hemos acordado y dice, ay Señor, usted me lo dijo, usted me lo advirtió, usted me dijo que no hiciera eso? Y dice que Pedro se acordaba de las palabras que Jesús le había dicho, antes que el gallo cantase 2 veces, me negarás 3 veces. Y pensando en esto, lloraba. Pedro lloraba como un niño. Pedro lloraba porque le había fallado al maestro. En Lucas, vamos un momentito al capítulo de Lucas, a Lucas capítulo 22. Me gusta esa parte ahí de cuando Pedro negó, la parte del versículo 60 en adelante. Y entonces Pedro, en Lucas 22, el versículo 60, entonces Pedro vino, hombre, no sé lo que dices, y enseguida mientras él hablaba el gallo cantó. Entonces vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro saliendo lloró amargamente. Pedro se arrepintió de lo que había hecho. Pedro dijo, yo me imagino, parafaseando, ¿verdad? La ilustración, está Pedro ahí y dice, perdón Señor. Y sus lágrimas tal vez brotaban y decía, Señor, ¿pero qué hice, Señor? Te fallé. Y tú me lo dijiste. Y vean qué interesante, porque dice que el Señor lo volvió a ver a Pedro. Nosotros tenemos una ventaja, digámosle ventaja, que tal vez cometemos el pecado, le fallamos al Señor, y el Señor nos vuelve a ver cara a cara y le dice, ¿qué hiciste, Alejandro? Y lo tenemos aquí enfrente y le dice, yo te lo dije. No lo tenemos así, pero Pedro sí lo tuvo de frente. Vean, todavía Pedro tuvo que confrontar, tras de que le había fallado al Señor, verlo a la cara y estar ahí al frente y decir, y que el Señor le dijera, como con solo la mirada le estaba diciendo, Pedro, ¿ves Pedro? No es con tus fuerzas, es con mis fuerzas, Pedro. Por usted solo va a fallar. Si confías en mí, no vas a fallar. El Señor era una dura experiencia para Pedro, pero Pedro se arrepiente verdaderamente. Cuando Pedro empieza a llorar, Pedro experimenta el arrepentimiento de haberle fallado al Señor. Y Pedro experimenta también, a través de esas lágrimas, el perdón que el Señor le estaba dando en ese momento. Porque Pedro reconoce que le había fallado al Señor y que necesitaba pedirle perdón al Señor. ¿Cuántos de nosotros, y me incluyo yo en la lista, cuántos de nosotros le hemos fallado al Señor? Hemos entrado en un proceso en que hemos fallado. Pero qué bonito cuando le llegamos a la presencia del Señor, le decimos, Señor, perdóname, aquí estoy. ¿Has llorado? ¿Has derramado lágrimas? Hay algo interesante. Yo soy una persona que me cuesta expresar los sentimientos. Me cuesta llorar.
Pero hay personas que con solo volverlas a ver y decirles algo ya están llorando. ¿Cierto? ¿Verdad? Imagínense ustedes la confrontación con el Señor. Póngase como ejemplo que usted hubiera sido Pedro y le hubiera fallado al Señor y está el Señor al frente suyo. Hubiera llorado. Yo creo que desde el momento en que le falló ya estuviera llorando, ¿verdad? Sin que el Señor lo hubiera vuelto a ver. Pero Pedro se arrepiente y dice, Señor, le fallé. Sí, hay veces le fallamos al Señor. Pero qué bonito, yo creo que él experimentó ese versículo de Primera de Juan 1:9, ¿verdad? ¿Qué dice Primera de Juan 1:9? Todos no lo sabemos de memoria. ¿Qué dice? Que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Si confesamos, no se lo guarde, no se lo guarde. Si usted ha caído como Pedro, si usted ha cometido algún error o tiene algo por qué pedirle perdón al Señor o tiene algo de qué arrepentirse en esta mañana, dígale al Señor, perdóname, Señor, aquí estoy. Me pongo a cuentas contigo. Aquí estoy. Experimente, dice 1 Juan 1:9, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. ¿En qué le has fallado? Pedro lo negó. ¿Usted y yo? Es la pregunta que nos hacemos. Yo no sé en qué pudo haber fallado usted, pero sí sé en qué pudo haber fallado yo. Y pidámosle perdón al Señor. Experimentó 1 Juan 1:9. Y vean qué bonito, me gusta Isaías. Vamos a irnos todos a Isaías 1:18. Isaías 1:18. Me encanta ese versículo. Isaías 1:18 dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Pero nos dice el principio, dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Nos está diciendo en esta mañana, póngase a cuentas conmigo. ¿Tienes algo de qué arrepentirte en esta mañana? ¿Tienes algo por qué pedirle perdón al Señor? El Señor nos está diciendo en esta mañana, si hay algo que está afectando nuestra vida espiritual, si hay algo en lo que le hemos fallado al Señor, arrepintámonos y pidámosle perdón. El Señor quiere perdonarte. ¿Sí? No deje eso ahí. No deje que eso siga interrumpiendo su relación espiritual con Dios. El Señor sabe. En este momento, el Señor está hablando con usted en su corazón, en su mente, y le está diciendo, ¿te acordás? Esto, ¿sí? Arrepiéntete, pídeme perdón. Dice, venid y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, serán como la nieve, blanquiticos. Y si fueren rojos como el carmesí, serán blancos como la lana. Así es, Pedro, ¿sí? Pedro le falló al Señor, lo negó. Pedro, sí. Que anduvo con el Señor 3 años, que anduvo siendo instruido, lo negó. Pero yo creo que esa exhibición en público le sirvió a Pedro para poder ser mejor creyente. Y vean ustedes, si ustedes ven, después de esa negación de Pedro y el arrepentimiento, lo volvió a negar Pedro a Jesús. ¿Volvió a negar Pedro a Jesús? No. Fue una vez y para siempre. Después de ahí, no volvió a pasar. Que en esta mañana, cada uno de nosotros pensemos, sí, le hemos fallado al Señor, le tenemos que pedir perdón, sí, sí. El Señor nos va a perdonar. El Señor quiere que le confesemos y que nos acerquemos a Él y que reconozcamos nuestro error y nos arrepentamos verdaderamente. Él lo quiere. Él quiere que cada uno de nosotros pensemos en que debemos arrepentirnos y que estemos a cuentas. Pero vean qué bonito, ahora sí, volvamos a abrir Lucas 22 y con este versículo vamos a terminar en esta mañana.
¿Recuerdan la cita? ¿Cuál es la cita que les dije que guardáramos al principio? Lucas 22, 32. Dice el versículo 31, y leamos el contexto. El Señor le dijo: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearnos como a trigo. Pero dice el 32, pero yo he rogado por ti, para que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. El Señor nos dice en esta mañana: yo he rogado por ustedes para que la fe no falte. Y si alguno ha fallado en esta mañana, o si alguno siente que tiene necesidad de pedirle perdón al Señor por algo, pídaselo, porque el Señor dice que una vez vuelto, una vez de regreso, cuando usted vuelve a confiar en el Señor, cuando vuelve a hacer las cosas de acuerdo a lo que el Señor quiere, una vez vuelto, el Señor sabía que Pedro le iba a fallar, pero que Pedro iba a regresar nuevamente al camino que el Señor le había encomendado. Y nos dice en esta mañana a nosotros que si nosotros nos arrepentimos y le pedimos perdón por algo que le hayamos fallado, Él nos va a perdonar y nos va a encomendar de nuevo al camino que Él nos ha trazado. Que cada uno de ustedes piense que si se arrepienten y piden perdón por cosas en las cuales hemos fallado al Señor, el Señor nos va a perdonar y nos va a ayudar a que volvamos a ser la persona creyente o el cristiano que Él quiere que seamos de ahora en adelante. Pídele perdón. ¿Qué hay que pedirle perdón al Señor? ¿De qué tienes que arrepentirte? ¿De qué tienes que confesarle al Señor? Que si confesamos con nuestra boca nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. ¿De qué tenemos que pedir perdón en esta mañana? ¿En qué hemos fallado? Pedro falló negando al Señor. ¿Usted y yo? ¿En qué hemos fallado? Reconozcamos nuestros errores. Esta exhibición en público de Pedro nos sirve a nosotros para saber que nosotros también en algún momento podemos fallar. No estamos exentos. No. El Señor quiere que usted se ponga a cuentas con Él. Y como dice el versículo 32, el Señor ha rogado por usted y por mí para que nuestra fe no falte. Y para que cuando nos cometamos esos errores, el Señor nos perdone. Me recuerdo yo, y con esto termino, tenía yo como 15 años, más o menos. Y según yo era creyente también, porque había aceptado al Señor, pero en ese momento la vida tal vez no era la mejor que estábamos viviendo en ese momento. Y uno sabía que estaba en la iglesia, que era parte de la iglesia, pero no era cristiano. ¿Me entienden la idea? O sea, estaba presente como estamos nosotros aquí, pero no estábamos viviendo la vida como era. Y me acuerdo las palabras de mi papá. Mi papá no era creyente en ese momento. Y me dice: Alejandro, le voy a decir algo. Y no era creyente. Me dice: le voy a decir algo. Si usted adquiere un compromiso, o si usted dice ser cristiano, viva como un cristiano. Yo sentí como que me dieron, como que me frotaron la nuca, ¿verdad? Aquí, ¿verdad? Y me dieron un buen golpe por acá. Y yo dije: tiene razón. Y le invito a usted en esta mañana, si no está viviendo la vida cristiana como debe ser, si está siendo uno más en su vida secular, si aún más, tengamos cuidado, porque a veces en nuestros trabajos a mucha gente le ha pasado que dice: yo soy creyente pero no fanático, voy a la iglesia nada más, asisto a la iglesia, pero yo no tengo problema en mezclarme con toda la gente. No, digamos con toda confianza: yo soy un cristiano, yo creo en Cristo, que es mi Salvador personal, que es el que me da la vida, el que me ayuda a seguir adelante, es en quien confío, es en quien creo, es en quien me va a ayudar a solventar la vida espiritual. Y a partir de ese momento, como desde los 15 años que mi papá me dijo eso, yo empecé a vivir la vida cristiana como se debe ser. Hacerle caso al Señor. Ya no estar en la iglesia como nada más por estar, sino realmente con un compromiso verdadero de agradar al Señor como debe ser. En esta mañana yo quiero que nos pongamos en pie. Póngase en pie. Cierre sus ojos por un momento y pensemos.
Nadie mejor que el Señor y usted conoce la situación espiritual en este momento. Nadie. Yo no puedo adentrarme en su pensamiento, en su corazón o en su vida para decirle, usted está así o usted está de esta otra manera. Pero usted y el Señor sí lo saben. A Él no se le escapa nada. Él conoce, Él conoce cada situación. Él conoce cada vida. Él conoce cómo están nuestras vidas delante de Él. Tienes que pedirle perdón por algo a Dios en este momento. Tienes que decirle, Señor, perdóname. Tienes que llorar amargamente como lloró Pedro y decir, Señor, perdón. Señor, te he fallado. Tienes que decirle, Señor, ayúdame a seguir desde ahora en adelante mi vida cristiana como debe ser. Te tienes que arrepentir de algo. Ahí donde estás. No me lo tiene que decir a mí, dígaselo al Señor. En su casa, no sé si estamos transmitiendo para afuera, si en la casa, si aquí. Hay alguien que tiene que pedirle perdón al Señor por algo, pídaselo. Asincérese con el Señor. El Señor quiere que nosotros le digamos todas las cosas claras como son. Hay veces nosotros oramos y me acuerdo que hay personas que le dicen, Señor, te pido perdón por los pecados. O aún peor, otros que le dicen al Señor, lo mismo que te dije ayer te digo hoy. En esta mañana, ahí donde estás, decirle al Señor, Señor, te pido perdón. No sé, porque te fallé. Señor, te pido perdón porque... Y ya usted sabe qué, agréguele ese por qué. Dígale, Señor, me asincero contigo en esta mañana y te pido perdón. Me arrepiento de haberte fallado. Restaura mi vida. Si hay alguien que necesita pedirle perdón al Señor, hágalo en esta mañana. Ahí donde estás, el Señor conoce. El Señor conoce. El Señor está restaurando en este momento. Si reconoces tu error y te pones a cuentas con Dios, el Señor va a enderezar tu camino nuevamente. El Señor ha rogado por ti para que tu fe no falte. Y una vez vuelto, confirma a tus hermanos. ¿Hay algo que tienes que pedir perdón en esta mañana? Asincérate con el Señor. El Señor sí sabe. El Señor sabe. El Señor sabe. Pero Él quiere que usted se lo diga. Él quiere que usted sea sincero con Él y le diga, Señor, perdón. Señor, me arrepiento. Y como le digo, si tienes que llorar, llora. Dígale, Señor, perdóname, te fallé. Padre, en esta mañana te damos gracias porque tú, que todo lo conoces, que todo lo escudriñas, Señor, vas a ayudarnos a que en esta mañana te pidamos perdón por algo en lo que te hemos fallado. Nos asinceramos delante de ti, Señor, en esta mañana y pedimos que tú nos ayudes, Señor, a que no confiemos en nosotros mismos, sino que confiemos en ti. Como dice tu palabra, separados de ti nada podemos hacer, Señor. Y te pedimos que nos perdones, porque el diablo nos ha zarandeado y nos hemos dejado zarandear por él. Te pedimos perdón, porque a veces te fallamos y te hemos fallado, Señor. Y en este momento, Señor, restaura nuestras vidas, Señor. Perdónanos, Señor. Danos ese perdón verdadero, ese arrepentimiento genuino que debe haber en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos, Señor, a que cada día nos fortalezcamos en ti y brindamos nuestras vidas verdaderamente a ti, Señor. Ayúdanos, Señor. Bendice nuestras vidas, Señor. Gracias porque así como tú restableciste a Pedro, lo restauraste, y sabemos que en el libro de los Hechos se menciona que Pedro, en solo su primera predicación, se convirtieron cerca de 3,000 personas, Señor. Y fue utilizado por ti, Señor. Ayúdanos a nosotros también a pedirte perdón, a arrepentirnos
y a ser restaurados por ti, Señor. Bendícenos, bendice nuestras vidas, Señor. Y una vez más, si hay algo que necesitas restaurar, restáuralo en nuestras vidas, Señor. Si hay algo que necesitamos pedirte perdón, te pedimos perdón nuevamente, Señor. Tú sabes de qué estamos hablando, Señor. Tú nos conoces, tú nos formaste y tú sabes qué es lo que hay adentro en nuestras vidas, Señor. Saca lo malo, Señor, de nuestras vidas. Quítalo, Señor. Que no vuelva más a nuestras vidas, Señor. Y que tú seas el que gobiernes de ahora en adelante en cada una de nuestras vidas, Señor. Perdónanos y ayúdanos a arrepentirnos verdaderamente delante de tu presencia, Señor. Gracias, Padre, porque sabemos que tú nos has perdonado y tú nos has ayudado a que sigamos adelante, Señor. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén.